Buenas tardes, mi nombre es Héctor Vela, del despacho jurídico Vela, y el día de hoy voy a hablarles del perfil del defraudador. Vamos a partir del supuesto de que eres gerente de una sucursal automotriz. Necesitas de personal capacitado que se encargue de vender los vehículos y de atender a los clientes. Por lo tanto, delegas esta función al Departamento de Recursos Humanos. Ellos, a través de su metodología, van a encontrar ese personal que se va a encargar de atender a los clientes y de vender los vehículos. El área de recursos humanos se encargará de manera formal, a través de bolsas de trabajo, a través de anuncios, de buscar a estas personas, o de manera informal, a través de contactos, amigos, conocidos. Tú no te puedes encargar de esto, ya que como gerente, tienes muchas cuestiones de las cuales encargarte. Entonces necesitas delegárselo a un área en específico. Pero aquí es donde inicia la trama como tal. En algún momento te das cuenta que sucedió un robo dentro de la empresa. Un individuo llegó, bajó de un taxi, se subió a uno de los vehículos que estaban en exhibición, lo prendió y se fue. Evidentemente esto es un robo, evidentemente hay una cuestión interna que hay que revisar, porque este delincuente, ¿cómo consiguió la llave? ¿Cómo sabía cuál era el vehículo? ¿Cómo sabía cuándo, en qué momento específico llegar para llevarse el vehículo sin que hubiera mayor resistencia? Hay una investigación, por supuesto, una investigación realizada de manera privada, ya que gracias a los recursos del Estado no es tan posible llevar a cabo investigaciones que afectan al patrimonio. Ahora mismo no es prioridad del Estado, así que hacen una investigación privada, y en lo que son peras y manzanas, en lo que ubican quiénes fueron los responsables, hay una bota pisando tu cuello que te dice: ¿cómo diablos fue posible que en tus narices te pudieran haber robado ese vehículo? ¿Qué es lo que sucedió? Se realiza esta investigación que te digo y nos damos cuenta que sí, en efecto es ese trabajador que entró hace un mes, que solamente ha dado problemas y que era el único que tenía acceso a las llaves, las cuales desaparecieron bajo su cuidado. Se inicia el proceso de investigación, se realizan los primeros interrogatorios y esta persona de repente desaparece, no deja rastro alguno. Pero ¿cómo pudo suceder esto? Que al final de cuentas tienes a tu disposición el Departamento de Recursos Humanos. Tú, como buen gerente, como buen encargado del área, te diriges a ellos y dices: ¿cómo esta persona entró a trabajar a la empresa? ¿Cuáles fueron los procedimientos que utilizaron? Y ahí es cuando te das cuenta que realmente no hubo un verdadero procedimiento, no hubo una verdadera metodología. Llegó, hizo la entrevista, la persona era extrovertida, agradable, tenía un encanto como ninguno, y a la chico de recursos humanos le pareció agradable. Y ahí está, ese fue todo el procedimiento. Lo que te comento es el pan de cada día. Al final de cuentas le pasa esto a muchas empresas que permiten la entrada de ciertos individuos que tienen la propensión a la conducta delictiva o violenta. Esto es por la falta de capacitación, por la falta de tiempo o por la falta de interés en aplicar un enfoque criminológico a la selección de personal. Mi objetivo al hacer este video es el de hablar del perfil del defraudador, conocer los elementos que lo conforman para poder introducir este concepto, este mapa de conocimientos al proceso de selección de personal, para evitar que aquellos individuos con esta propensión lleguen y hagan de las suyas. Conocer también del perfil del defraudador nos permite ver qué aspectos de la empresa, de nuestros procesos, de nuestra cultura organizacional impactan para que se desarrollen defraudadores en nuestra propia empresa. Si tenemos que pensar seriamente sobre el mundo y actuar efectivamente en él, alguna especie de mapa de la realidad es necesario. El perfil del defraudador está compuesto por 3 elementos. Antes de pasar a estos 3 elementos, tenemos que hablar uno en específico, es la existencia de un problema no compartible. Cuando hablamos de este problema, de esta situación en específico, es que el sujeto presenta un problema o una crisis personal que no puede simplemente llegar y compartírsela a compañeros, amigos, amigas, familiares. Es una persona que está privada de redes sociales importantes como grupo familiar primario, secundario y, como lo había mencionado, amigos y compañeros.
La incapacidad de transmitir esta ansiedad, esta tensión, lleva a la persona a querer resolver el problema, pero sin comunicárselo a nadie. Resolver el problema de manera secreta, incluso al momento de llegar a transgredir, porque como es un problema que puede poner en riesgo, digamos, el estatus financiero del sujeto, su lugar en la jerarquía, su estatus social, o simplemente admitirle el mal juicio, eliminar aquella imagen ideal que tiene frente a los demás, pues el sujeto va a intentar resolver este problema de manera oculta, llevando incluso a la transgresión de la ley. Cuando revisamos la literatura en criminología clínica, nos damos cuenta de que aquellos que, vamos a decirlo así, florecen de manera tardía, aquellos que empiezan a delinquir en diferentes etapas de la vida, no en niñez, no en adolescencia, que simplemente ¡pum!, llegan, ya que son adultos, se supone completamente formados, tienen un momento de crisis en su vida donde no presentan estas redes de apoyo efectivas y sucede un crimen, independientemente de que la persona no haya tenido aprendizajes anteriores o antecedentes de estas conductas delictivas. Digamos que la presencia de este problema está en el centro y alrededor están los otros tres elementos del triángulo del fraude. Empecemos con la presión financiera, es la más sencilla, es la falta de recursos económicos, ya sea por la imprudencia o por los caprichos del destino. Vamos con las presiones no financieras, están las relativas al trabajo, los vicios y otros relativos a cuestiones de personalidad. Si nos vamos a la presión relativa al trabajo, esta, en mi opinión, en mi experiencia, es la más común. Los que son más tendientes a este tipo de delitos no se perciben en control de sus acciones ni de lo que sucede con ellos. Aquellas malas noticias, aquellos infortunios que les puedan pasar, siempre va a ser culpa del compañero, del supervisor, del gerente, de la vida, de mis padres. El individuo nunca se asume como responsable de lo que le sucede. Entonces, como la culpa la tiene la empresa, el sujeto va a empezar en maneras de vengarse, en maneras de hacer algo al respecto de aquello malo que le está sucediendo. Entonces, presión relativa del trabajo es una especie de indicador muy bueno. Si la empresa, si las condiciones que hay en la empresa hacen sentir a los trabajadores que está en su contra, que la empresa y sus objetivos están en contra del bienestar del sujeto, de los empleados se van a percibir como presionados o faltos de control por aquellas acciones negativas de la empresa. Alguno de estos síntomas puede ser el no ser reconocido por el trabajo, el sentirse insatisfecho en el puesto de trabajo, en ver que uno es pasado de alto y que se le dan promociones a otros. Es decir, percibirse que la empresa y el trabajo que se realiza no es un medio para concretar, para alcanzar esas necesidades individuales, sino una especie de bloque, una especie de barrera, o incluso no barrera, sino como algo que va en contra de ti. Una barrera es estática, no, es un obstáculo activo contra las necesidades del empleado. Esta persona va a hacer al final una racionalización de, oye, esto está en mi contra, y va a hacer algo al respecto. Vamos a hablar de los vicios. Esta es una de las presiones no financieras, pero está relacionada con las presiones financieras de cierta manera. Al final de cuentas, la persona que consume ciertas sustancias, que tiene ciertos vicios, necesita de dinero para poder solventar esos vicios. Entonces, al no poder controlar el consumo de estas sustancias, la persona va a necesitar y se puede colocar en una presión financiera. Otro elemento relativo a las presiones no financieras son ciertas características de personalidad anormales o diferentes. Hay individuos con rasgos psicopáticos o narcisistas que requieren pasar una imagen ideal y positiva de sí mismos y exagerada y obviamente superior a los demás. Entonces, para hacer cumplir esa realidad que está en sus mentes, en sus fantasías, requieren a veces de cierto incentivo económico, de ciertos recursos para que esa imagen positiva, ideal, esa fantasía sea real. En el caso comentado respecto al robo del vehículo en esta agencia de autos
La presión como tal que se encontró fue una no relativa al trabajo, era relativa a presión al trabajo en sí. Esta persona, al momento de darse la entrevista, hablaba de los malos tratos y de la falta de reconocimiento por parte de la empresa de manera constante, una y otra y otra y otra y otra vez. Más que poder avanzar en la entrevista, en la investigación, el sujeto aprovechó para hablar de lo muy mal que la empresa lo trataba, sea esto cierto o falso. El segundo elemento importante en el triángulo de fraude es la oportunidad de cometer el delito. Sabemos que una persona, al ser introducida en un espacio, va a dar cuenta de la actividad, de aquello que sucede en su espacio inmediato, y se va a dar cuenta de las oportunidades delictivas que tiene y su capacidad de ocultarlas. En el ejemplo que di respecto al robo en esta agencia, la persona tenía acceso a las llaves y sabía cuándo no iba a estar el guardián como tal, el vigilante. Era un momento de la tarde donde el sujeto podía introducirse, sacar el vehículo sin la mayor dificultad. Esto es un factor muy importante, ya que a diferencia de otro tipo de delincuentes violentos, los delincuentes de cuello blanco o aquellos que se dedican al fraude o al abuso de confianza tienen un mayor grado de conciencia. Es decir, no van a actuar de manera inmediata, actuando sin pensar. Usualmente van a tener en cuenta la situación y si pueden o no ocultar la actividad delictiva. El tercer elemento del triángulo del fraude son las racionalizaciones. Una característica importante de aquellos que cometen fraude, de aquellos que cometen delitos en general de manera crónica, es la falta de sentimientos de culpa y de responsabilidad. Nosotros tenemos una opinión de nosotros mismos y usualmente es una opinión buena. Somos buenos ciudadanos, somos buenos hijos, cumplimos con nuestro trabajo, somos buenas personas. Tenemos una expresión positiva de nosotros mismos. Nosotros jamás pecaríamos, jamás robaríamos, jamás nos rebajaríamos a la escoria y parias de la sociedad. Cuando cometemos un delito, pero al mismo tiempo tenemos una imagen ideal de nosotros mismos, convivirán dos ideas opuestas en nuestra cabeza, va a haber una disonancia cognitiva. Entonces, para que estas dos ideas puedan convivir, se necesitan de las racionalizaciones. No podemos decir que somos santos si al mismo tiempo quemamos iglesias. Existe un mecanismo para eliminar esta disonancia cognitiva y esas son las racionalizaciones, para que estas dos ideas, tanto buenas como malas de nosotros mismos, puedan convivir al mismo tiempo. La empresa me lo debe, el supervisor también lo hace, los demás también lo hacen, a nadie le importa, esto no pasaría si a mí me pagaran más. Suenan muy locas, suenan como excusas de un niño chiquito, pero en verdad suceden. Adultos dicen este tipo de racionalizaciones. Estos son los tres elementos del triángulo del fraude. A mi opinión, en mi experiencia, pueden servir tanto a priori como a posteriori al evento delictivo, tanto de fraude como abuso de confianza. Antes nos sirve identificar estos tres elementos, estos patrones de pensamiento, vamos a decirlo así, en el sujeto al que vamos a contratar. Si percibimos que esta persona no se percibe en control de sí mismo y pasa la responsabilidad a los demás, así como que no tiene la red de apoyo efectiva ante la criminogénesis, es decir, que no va a poder eliminar la ansiedad de los problemas no compartibles, bueno, ahí está parte de los elementos del perfil del defraudador. Sirve durante, antes del durante, en el antes, también sirve para identificar qué elementos generan estrés en los trabajadores, qué elementos llevan a que existan estas racionalizaciones. En las propias excusas de los defraudadores nos podemos dar cuenta de aquellas cosas que están sucediendo mal en la empresa. Los supervisores no cumplen con su palabra, no se tiene el equipo de trabajo, no se reconoce el esfuerzo. Ellos mismos nos están diciendo qué es lo que está pasando mal en la empresa. Ellos lo usan como la excusa para hacer las maldades, pero aquellas racionalizaciones nos dicen qué está mal, qué podemos mejorar, qué genera estrés, qué podemos cambiar. El triángulo del fraude también nos sirve al momento de hacer la investigación. Cuando se hace un perfil criminológico, lo que se espera de él es que nos permita reducir posibilidades. Si tenemos 100 posibles candidatos a delincuente que pudieron haber aprovechado la oportunidad delictiva,
Hay que ver quién en su perfil psicológico, quién es el que presenta estas características, quién presenta racionalizaciones, quién se percibe menos en control de sí mismo y de lo que sucede, quién no tiene una buena red de apoyo, quién tiene estos elementos psicopáticos o narcisistas en su personalidad. Aquellos que son culpables usualmente pasan la responsabilidad de sus acciones a los demás. Se van a enfocar en la culpabilidad de otros, en cómo los demás hacen las cosas mal y cómo uno es víctima de las circunstancias. Obviamente, en una investigación se trata de reunir indicios, pruebas físicas, algo palpable para poder acusar o no a una persona, y no te puedes basar simplemente en el perfil psicológico. No funciona así, pero es una herramienta para poder reducir las posibilidades. Y aquí es donde llegamos al final del video. Espero que este mapa, este conocimiento que te estoy otorgando el día de hoy sea de utilidad, que puedas aplicarlo en la empresa donde trabajas, o si eres un estudioso de la criminología, bueno, esto te lleve a amar un poco más esta carrera, esta área del conocimiento, que es muy importante y es hermosa, es preciosa esta área del conocimiento. Si te gustó el video, si encontraste en él algo de valor, algo que te ayudará en tu vida profesional o como estudiante, te pediría por favor que lo compartas, porque es muy posible que alguien también encuentre el mismo valor, el mismo amor por este conocimiento. Muchas gracias.